Muchísimas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a mis compañeras y a mis compañeros diputados y a las personas que nos escuchan. Ayer tuvo lugar en Grecia un referendo que marca un punto de inflexión para la historia de la democracia. Lo primero que quiero resaltar es lo atípico de la consulta. Convocada en un tiempo récord, el pueblo griego no se pronunció ayer a favor o en contra de una decisión de gobierno, ni sobre una reforma constitucional, ni sobre dos opciones de gobernanza. ¿Qué se decidía ayer en Grecia? ¿Y por qué considero que esa decisión es ante todo una lección de emancipación política? Leyendo hoy en La Nación las declaraciones de Tsipras, el primer ministro griego, encontramos las claves para entender el acontecimiento que se produjo ayer. Él nos dice: el referendo de hoy, dice, no tiene vencedores ni vencidos. Es una victoria en sí mismo. Demostramos que la democracia no puede ser chantajeada. Deseo detenerme en estas palabras, dejar de lado por un momento el análisis de las decisiones políticas y económicas que están detrás de la catastrófica situación que vive Grecia, o de las consecuencias que tendrá para el futuro de ese país o de la economía mundial el arrollador gane del no el día de ayer. El referendo es una victoria en sí mismo, como lo indica Tsipras, porque constituye una refundación de la democracia en Occidente. Fue en Atenas, hace más de 2500 años, que tuvo lugar el primer experimento de democracia directa. El nacimiento de la democracia, no debemos olvidarlo, constituyó un escándalo para las élites. Más que el nacimiento de una forma de Estado o de un nuevo régimen de gobierno, el surgimiento de la democracia fue una primera y clara afirmación del principio de igualdad en la historia de la humanidad. Se trató de la afirmación de una idea distinta sobre la forma en que debía entenderse y organizarse la vida colectiva. La democracia ateniense fue un experimento de democracia directa que instauró una igualdad política total entre los ciudadanos y las ciudadanas, quienes no elegían representantes para votar en su nombre, sino que ejercían directamente el poder ejecutivo. Darle el poder al demos fue un gesto radical y sublime que confiscó el poder a unas castas e impuso el principio según el cual el poder reside en el pueblo. Fue en Grecia que la democracia fue fundada por primera vez. Fue ahí donde se introdujo la idea de un gobierno de todos y de nadie, cuya legitimidad procedería exclusivamente de ser la expresión de la voluntad de la mayoría y no de quienes más dinero, méritos o conocimiento tienen. Ayer en Grecia, tras una semana de amenazas constantes de los poderes económicos que rigen Europa, tras la arremetida mediática que daba un gane aplastante al sí, el pueblo griego se pronunció por la democracia.
Como me lo decía algún entendedor, ayer el pueblo griego fundó por segunda vez la democracia. Ayer se enfrentaron en las urnas griegas dos poderes. Por un lado, el poder del demos, del pueblo político constituido por los ciudadanos anónimos, por los pensionistas castigados, por las amas de casa sin escolaridad, por las y los trabajadores de los sectores públicos y privados, por los jóvenes estudiantes de una educación pública amenazada por los recortes, por los miles de desempleados resultado de las políticas de austeridad. Y por otro lado, el poder fáctico del dinero, el poder financiero mundial encarnado para los griegos en la llamada Troika, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Europea y la Comisión Europea. Un poder, el de la Troika, que no ha sido electo por nadie, que no hunde sus raíces ni es legitimado por ninguna voluntad popular. Un poder que amenaza y odia a ese gobierno de todos y sin dueños, que es la democracia. La victoria del no en Grecia nos hace recordar a Antígona, el más sublime personaje de las tragedias griegas, la mujer que se enfrentó en solitario y conociendo de antemano el castigo que la esperaba al tirano Creonte y a sus leyes injustas. El gesto heroico de rebeldía de Antígona, la primera mujer insumisa en la historia de la literatura, fue el de pagar con su vida el decir no a la ley tiránica de un poder espurio. Yo quiero aprovechar hoy esta tribuna para rendir homenaje a un pueblo, el griego, que ayer supo enfrentar, y permítanme, compañeras y compañeros, hacer un parangón, que supo enfrentar, igual que supo el 48 y pico % de la población costarricense, aquel 7 de octubre del 2007, cuando aquí se preguntó por primera vez en América Latina, se llevó a consulta popular un convenio comercial con los Estados Unidos, y la mitad de la ciudadanía, una ciudadanía consciente, se pronunció por el no. Porque aquí hay un equívoco. Aquí se habla, hoy un columnista de La Nación habla del engaño al que el PAC y el FA han llevado a los votantes. Es asumir que los votantes son una masa de ignorantes inútiles que no saben qué es lo que están decidiendo en las urnas. Es menospreciar al soberano. Esos griegos que ayer, enfrentándose a esos poderes fácticos, salieron con las calles con alegría, como salimos en octubre del 2007 aquí a votar por el no, esos merecen todo nuestro respeto. Yo estoy segura de que el futuro de Grecia será promisorio. Ahí nos parece que han decidido decir no al chantaje. Ahí verán la manera de resolver una profunda crisis a la que están abocados y de la cual son responsables directos quienes de manera desvergonzada los han hundido en la situación que hoy viven. Muchísimas gracias, señor presidente. Con todo gusto, señora diputada.